Es un placer aquí estar con ustedes y compartir todas las experiencias que hemos alcanzado de tantos años de trabajo en el campo de la ozonoterapia. Y bueno, hasta el momento se ha hablado mucho de la parte toxicológica del ozono, de los efectos biológicos del ozono. En este caso vamos a abordar los efectos tóxicos del ozono en el sentido de probar cuál es su toxicidad, hasta qué punto es tóxico, mediante diferentes estudios experimentales donde se evalúa la toxicidad de diferentes fármacos. Es importante conocer que para cualquier tipo de fármaco que se va a introducir en la medicina, estos estudios son importantes realizarlos, ya que los centros reguladores para los registros de los productos exigen la realización de estos ensayos toxicológicos en el producto que vaya a ser introducido en la medicina para uso tanto de medicina humana como para uso veterinario. Las agencias reguladoras, por ejemplo en Cuba tenemos el CENME, está la FDA, que es una agencia reguladora también, la OMS, aquí está Anvisa, que también tiene sus exigencias para la introducción de un producto farmacéutico, e incluso los productos naturales también llevan una serie de requisitos que cumplir para que estos sean utilizados tanto en medicina humana como veterinaria. En este sentido, existen diferentes partes que deben ser presentadas de forma documental a estos centros regulatorios, como son una parte número 1 como información administrativa de quién va a producir ese fármaco. Está una parte 2 que es sobre la información químico-farmacéutica biológica de este producto, donde deben realizarse un estudio de estabilidad, análisis químico de la sustancia que se está sintetizando o se está obteniendo, y la parte 3, que es la información preclínica. En este caso están los estudios toxicológicos, que en dependencia del el objetivo final que tenga este producto son así las pruebas toxicológicas que hay que realizarle al producto. Y una parte de información clínica, que ya son los ensayos clínicos que se realizan en humanos, son ensayos clínicos bien controlados que llevan sus informes y son presentados también a este centro regulatorio. Dentro de los objetivos que tienen estos estudios toxicológicos se encuentra la clasificación de la sustancia sobre la base de su toxicidad. La identificación del posible órgano blanco, puede ser que usted esté evaluando un hepatoprotector, en este caso, el órgano diana es el tejido hepático, por tanto todos los estudios, la mayoría de los estudios deben ir fundamentados en esta línea de hepatoprotector. Estudios de los síntomas tóxicos resultantes de la exposición a este producto y el establecimiento de los intervalos de dosis que pueden ser relevantes para otros estudios toxicológicos. El ozono por vía inhalatoria está ampliamente publicado en la literatura internacional, los efectos tóxicos que tiene por vía inhalatoria. Aquí les presento en esta tabla un resumen de todos los estudios que se han realizado, en este caso desde 1985, sobre ratas expuestas durante 14 días a la mezcla ozono-oxígeno a 0,24 ppm, donde se identificaron que se producen cambios significativos en cuanto al número y tamaño de las células alveolares tipo 1, por tanto fue clasificado como tóxico. También aquí 0,5 ppm, también se alcanzaron daños en los alvéolos, 0,8 ppm en 1994, ratas también expuestas durante 14 días, activó el citocromo P450 2B1 pulmonar y produjo hipertrofia de las células claras y de los cubicoidales no ciliados de los bronquiolos tubulares. Por tanto, fue clasificado también como tóxico por vía inhalatoria. 0,3 ppm en macaco rhesus,
También indujo lesiones del epitelio nasal, necrosis de las células ciliadas, disminución de los cilios, hiperplasia de las células claras y produjo acumulación de macrófagos en el lumen bronquial. Por tanto, fue clasificado también una sustancia tóxica a esta concentración aplicada. En ratones y hámster también en el 2006, bueno, esto fue un resumen que se hizo ya de una revisión bibliográfica sobre el efecto que pudiera tener carcinogénico el ozono por vía inhalatoria. Y resultó en la revisión bibliográfica que se realizó en el 2006 por el doctor González, que no fue carcinogénico solamente en ratones B6, C3F, y se evidenció solamente la formación de adenomas. Quiere decir que independientemente de que el ozono por vía inhalatoria produce efectos tóxicos, produce una inflamación aguda del tejido bronquial, no fue carcinogénico, solamente se observó en esta línea de ratones la formación de adenomas. Por tanto, se concluye que por vía inhalatoria es ampliamente difundido su efecto tóxico por las características del tejido pulmonar. Es un tejido muy sensible, aunque no fue demostrado que inhalaciones de ozono no produce carcinomas, solamente adenomas en algunas especies de roedores. Sin embargo, actualmente en la literatura, que aquí les pongo, bueno, desde 1991 empiezan a encontrarse que inhalaciones de concentraciones bajas de ozono son capaces de inducir las enzimas antioxidantes, superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa en el tejido pulmonar. Quiere decir que en aras de producir igualmente un efecto tóxico agudo en el tejido pulmonar, también se ha identificado que incrementa esta pequeña estrés oxidativo, es capaz de inducir el incremento de estas enzimas antioxidantes. Recientemente, en el 2014, se obtuvo en un estudio experimental que ratones expuestos a 3 ppm de ozono, se observó el incremento del inductor NRF2, que es la molécula o el factor de transcripción nuclear capaz de estimular el núcleo intracelular para la expresión génica de estas enzimas antioxidantes, entre otros compuestos antioxidantes. También se evidenció en el 2013 que ratones deficientes de este factor transcripcional evidenció que hay un incremento del estrés oxidativo. Por tanto, se observa que la inducción de este proceso inflamatorio agudo, específicamente en el pulmón de los ratones, era inducido directamente por un estrés oxidativo, donde en presencia de una deficiencia del inductor de sistemas antioxidantes, es capaz entonces de incrementar este daño a nivel de los bronquios. Por tanto, se sugiere que sustancias tóxicas disueltas en la atmósfera, incluyendo el ozono, pueden estimular este sistema antioxidante y proporcionar, lejos de un daño, una protección de forma adaptativa en los seres vivos frente a estos contaminantes ambientales. Esto es una afirmación publicada en el 2010. El doctor Wilfredo estuvo hablando sobre los contaminantes que normalmente se están identificando en la atmósfera y fundamentalmente se dirigen al ozono, ya que, como mismo él explicó, hay otras sustancias que no se están identificando, simplemente el ozono. Pero podemos ver que se está direccionando que realmente estas concentraciones de ozono en la atmósfera posiblemente no sean las responsables de la contaminación ambiental, sino que estas bajas concentraciones que podemos encontrar en la atmósfera pueden ser capaces de estimular los sistemas antioxidantes y proporcionar procesos adaptativos en los seres vivos. ¿Cuáles son los estudios que se han realizado en aras de identificar los efectos tóxicos de diferentes dosis de ozono aplicadas por otras vías? Ya hasta ahora hemos visto la vía inhalatoria, identificamos que es tóxico.
a dosis determinadas, que ya las explicamos. Ahora vamos a pasar a otras vías de aplicación, como por ejemplo, se hizo el estudio, el primer estudio que se hizo fue de irritabilidad rectal, ya que se utiliza mucho el ozono por vía rectal y lo primero que debemos hacer es ver si es irritante o no para la mucosa rectal. Esto es un estudio realizado en conejos, donde se seleccionaron 3 grupos de animales, un control con oxígeno, control que es el importante para nosotros, ya que hemos hablado de una mezcla ozono-oxígeno, donde el componente mayoritario es el oxígeno. Un placebo, donde le aplicamos al animal por vía rectal una solución de cloruro de sodio, y los grupos tratados con ozono a una concentración de 40 microgramos por mililitro, lo que nos da una dosis por kilogramo de peso de 200 microgramos por kilogramo de peso. El procedimiento a seguir fue el siguiente: se aplica un volumen de 10 mililitros a cada animal por vía rectal del gas. Se realizaron 12 aplicaciones, quiere decir que es un estudio de dosis repetida, y a los 15 días se realizó la necropsia de los animales. Se hizo una evaluación histológica para identificar el índice de irritación en la zona de aplicación del producto, en este caso fue la mucosa rectal. Los resultados fueron los siguientes: no se evidenciaron signos clínicos de toxicidad. Estos animales, durante el periodo de aplicación del producto, se evalúa diariamente las posibles reacciones adversas que estos puedan tener, como pueden ser el consumo de alimentos, de agua o algún otro comportamiento anormal que estos puedan presentar. La observación local diaria de la zona del perineo, así como el examen macroscópico, tampoco mostraron alteraciones inherentes a la aplicación de la sustancia. Microscópicamente se observó un epitelio normal, ausente de edema, ausencia de infiltración de leucocitos, por tanto se consideró que la sustancia no fue irritante a la concentración utilizada, que fue de 40 microgramos por mililitro. Un segundo estudio realizado, que se clasifica como una toxicidad aguda por vía rectal, se escogieron ratas y acá se realizaron 3 grupos experimentales con diferentes concentraciones de ozono, en este caso una concentración baja, una media y una alta, las cuales coinciden con 25 miligramos por litro, 50 miligramos por litro y 75, como ven, estamos hablando de una concentración bastante alta de ozono, lo que se corresponde con dosis de 1.667, 3.333 y 5.000 microgramos por kilogramo de peso. La insuflación rectal se realizó a razón de 8 mililitros del gas, que en correspondencia con las dosis utilizadas en humanos, estas se encontraban 104, 33 y 22 veces por encima de las dosis que utilizamos en humanos. A los 14 días se realizó la necropsia de los animales y el examen histológico de todos los órganos implicados en esta aplicación, y también se realizó bioquímica sanguínea. Los resultados abordaron que no hubo efectos tóxicos en estos animales. Otro estudio, en este caso se le llama subcrónico a dosis repetidas, también utilizamos ratas y aquí se seleccionó una concentración fija y simplemente lo que hicimos fue variar el volumen de aplicación para alcanzar dosis finales de 160, 400 y 1.000 microgramos por kilogramo de peso. El oxígeno como sustancia de placebo nuestra, aquí se aplicó 25 mililitros por kilogramo de peso en el grupo tratado con oxígeno. El producto se aplicó 4 semanas consecutivas a razón de 5 días semanales por semana.
Al día 29 se realiza la necropsia de los animales y las variables de respuesta fueron, por supuesto, las manifestaciones clínicas, el peso corporal, se realizó estudios hematológicos y bioquímicos, análisis patológico, macroscópico y microscópico de los órganos implicados como el hígado, el corazón, pulmón, riñones, vaso, intestino, y los resultados finales fue que no se presentaron signos clínicos tóxicos relevantes relacionados con la administración de la sustancia. En otro estudio subcrónico de 90 días, 3 meses, se utilizaron conejos y se aplicó igualmente dosis baja, media y alta, a razón de concentraciones de 20, 35 y 52, para un máximo de dosis de 2.000 microgramos por kilogramo de peso. El producto se aplicó durante 90 días, 13,5 semanas, a razón de 3 días semanales. Estas son las variables que se determinaron: observaciones clínicas diarias, el peso corporal, estudios hematológicos, bioquímicos al inicio y al final del tratamiento y la histología de los órganos implicados, en este caso todos los órganos, el hígado, el corazón, pulmón, riñones, y finalmente el resultado se alcanzó que no se presentaron signos tóxicos inherentes a la administración de la sustancia estudiada. Este estudio, aquí la vía de aplicación fue el autodemo mayor, un estudio muy interesante, ya que por primera vez se realizaba en animales de forma experimental para encontrar la posible toxicidad que tuviese esta vía en los animales, ya que históricamente en la literatura está muy bien publicado el uso del autodemo en personas donde se ha visto que no hay reacciones adversas, pero queríamos testar, evaluar si concentraciones bien altas, ya en un estudio controlado en animales de laboratorio, si alguna de estas dosis podía ser tóxica en estos animales por la vía autohemoterapia. Igualmente seleccionamos dosis bajas, medias y altas, concentraciones de 21, 47 y 64, alcanzando dosis de 168 microgramos por kilogramo de peso, 376 y 512 microgramos por kilogramo de peso. Al final del estudio no se presentaron signos clínicos de toxicidad ni alteraciones en el peso corporal. No hubo cambios anatomopatológicos atribuibles al producto en ensayo. Y sí debemos destacar que en el vaso, 24 horas después del tratamiento, se observaron cambios histológicos propias de una reacción inmunoestimulante, con hiperplasia de los corpúsculos de Malpighi, con incremento de las áreas con infiltración de células T y B. Esto es un resultado que apoya el efecto inmunoestimulante, como bien explicó la doctora Silvia, que se ha evidenciado en otros estudios experimentales también, incluso en la clínica, el efecto inmunoestimulante que presenta el ozono. Otros estudios, en este caso mutagénicos, estudios muy importantes dentro del sistema de evaluación de una sustancia para que sea introducida en la práctica clínica. En este caso se realizó por vía rectal. Aquí podemos observar se utilizó como sustancia de referencia la ciclofosfamida, que es una sustancia mutagénica, y se evaluaron concentraciones altas de ozono, 50 y 75. Y podemos observar el total de aberraciones cromosómicas, que es una de las medidas que se realiza. Podemos ver cómo la ciclofosfamida incrementó estas aberraciones cromosómicas. Sin embargo, las dos concentraciones altas de ozono evaluadas están al nivel del control con oxígeno. Quiere decir que no fue una sustancia que alteró las aberraciones cromosómicas. Otro estudio que se realizó fue el porcentaje de micronúcleos como índice de toxicidad en este tipo de tratamiento. Igualmente se evaluaron las concentraciones de 50 y 75 y podemos ver cómo la sustancia inductora de mutagénesis, la ciclofosfamida, se encuentra elevado
el porcentaje de micronúcleos. Sin embargo, el ozono no incrementó la formación de micronúcleos. No se detectó el efecto mutagénico sobre los cromosomas de la médula ósea de ratas al ser administrado el ozono por vía rectal, una sesión a las dosis aplicadas, en este caso que fue un volumen de 5 mililitros, y se resume que el ozono por vía rectal, 2 sesiones, no exhibió efectos clastogénicos ni citotóxicos sobre la médula ósea de ratones. Los efectos teratogénicos es otro de los estudios que son importantes de evaluar, ya que estos indican el posible efecto que pueda tener sobre la formación del embrión. En este caso, se evaluó dentro de los índices reproductivos, después de la aplicación del ozono por insuflación rectal en ratas Wistar, la formación de cuerpos lúteos por madre, la implantación por madre de esta fecundación, los fetos vivos y el peso final del feto. Estos son ratas gestantes a las cuales se les aplica el ozono por vía rectal. Las concentraciones utilizadas fueron de 34 miligramos por litro y 90, una concentración que en estos momentos no debe ser utilizada. Sin embargo, la administración se concluyó que desde el 6º hasta el 15º día de la gestación no hubo efectos teratogénicos ni ningún otro tipo de toxicidad embrionaria, ni sobre el desarrollo del útero con la aplicación del ozono rectal a las dosis aplicadas. Esto es un estudio del año 89, uno de los cuales nos ha avalado la aplicación del ozono en Cuba. También realizamos la evaluación de la actividad citotóxica y clastogénica del ozono en médula ósea de ratones cuando lo aplicamos por vía intraperitoneal. La vía intraperitoneal es una vía que se está utilizando actualmente con éxito, fundamentalmente en Europa. Acá en América se está utilizando bastante poco, ya que requiere de condiciones muy especiales para este tipo de aplicación. Pero en animales es un poco más sencillo aplicarla, ¿no? Hasta cierto punto. Las dosis evaluadas en este ensayo fueron dosis de 2.300, 1.400, 930 y 460. Aquí podemos observar que el índice mitótico se incrementó aquí en la dosis de 2.300. Quiere decir que acá tenemos que tener cuidado con esta dosis, es una dosis bastante alta. Al final se concluye que el ozono solo resultó citotóxico a la dosis de 2.300. Esto es importante, estos estudios son importantes ya que delimita hasta qué dosis podemos aplicar. Son muy importantes. Ya después podemos decir, vamos a hacer los estudios farmacológicos con dosis que no sean tóxicas, porque lo que queremos alcanzar es ver efectos farmacológicos beneficiosos y no perjudiciales. Entonces, además, se presentó una débil actividad clastogénica a las dosis de 1.400. Otro estudio de toxicidad a dosis repetida de 15 días con el ozono por vía intraperitoneal a 4 niveles de dosis, en este caso de concentración de 4, 11, 20 y 35, no son dosis, concentraciones tóxicas, con un volumen de 80 mililitros por kilogramo de peso en ratones. No se observaron manifestaciones de toxicidad en estos animales. Quiere decir que, independientemente de las dosis utilizadas y que fueron 15 días de aplicación por vía intraperitoneal, no hubo fue una sustancia muy que el animal toleró muy bien este tipo de aplicación. Otros estudios realizados a el ozono, la ozonoterapia la componemos de tanto la aplicación del ozono en forma de gas, mezcla ozono-oxígeno, como de sustancias que podemos obtener a partir de la ozonización, del sistema de ozonización. En este caso tenemos el aceite de girasol ozonizado, que en Cuba tiene el nombre comercial de oleozón, y al cual está registrado también en Cuba
para diferentes usos, en este caso para la epidermofitosis y por vía oral contra la giardiasis, al cual también para que fuera registrado hubo que realizarle diferentes estudios toxicológicos, los cuales les resumo en estas tablas, como por ejemplo, igualmente se hizo estudio de irritabilidad dérmica y oftálmica. Para cualquier sustancia atópica es importante realizar estos ensayos toxicológicos y la sustancia fue aprobada, solamente se alcanzó un ligero efecto irritante. Se hizo el estudio de fototoxicidad, todo esto en animales de laboratorio, y fue una sustancia clasificada como no fototóxica. El estudio de sensibilización también hubo un resultado que fue una sustancia no sensibilizante. La toxicidad aguda dérmica, tanto en ratas como en conejos, fue igualmente ligeramente irritante, por tanto se aprueba la utilización de esta sustancia. En el caso de la toxicidad subcrónica dérmica, no se produjo daños significativos. En el caso de los estudios de clasificación de la toxicidad subcrónica para la aplicación del aceite ozonizado, en este caso el olezón por vía oral, también fue una sustancia que no se clasificó como tóxica a la dosis de 2.000 miligramos por kilogramo. Esto es un test que normalmente se le llama un test de clasificación donde se aplica una dosis máxima de un producto determinado, que en este caso está establecido que sea 2.000 miligramos por kilogramo. También se realizaron estudios histológicos por vías digestivas de esófago, estómago e intestino y no hubo alteraciones estructurales en estos órganos. El estudio histológico por vía intramuscular tampoco se produjo efectos adversos. Estudios teratogénicos igualmente, tampoco se produjo efectos teratogénicos inherentes al producto, y la evaluación mutagénica por vía intragástrica de la aplicación de este producto tampoco se detectaron efectos citotóxicos ni clastogénicos. De forma general podemos decir que las posibles contraindicaciones o precauciones que debemos tener con la ozonoterapia es que en situaciones descompensatorias graves, como procesos anémicos severos, trombocitopenia, inestabilidad cardiovascular severa, y en estados convulsivos, en cuadros hemorrágicos en pacientes con tratamientos anticoagulantes, como explicaba la doctora Silvia, debemos tener cuidado, precaución al aplicarlo. Debemos compensar primeramente al paciente para posteriormente poder aplicar este tipo de terapia. Dentro de las precauciones, indicamos el embarazo independientemente que los estudios experimentales teratogénicos no evidenciaron ningún tipo de alteración teratógena del producto. Particularmente, por lo general, en todo tipo de medicamentos, se indica que la precaución al aplicarlo en la fase inicial para excluir cualquier riesgo mutagénico, aunque es muy poco probable, ya que hemos visto con los estudios experimentales que no hay ningún tipo de problema. ¿Qué ventajas presenta? Se puede utilizar en conjunto con tratamientos convencionales. Tenemos estudios experimentales que nos avalan las posibilidades que tiene la ozonoterapia aplicada con estudios con tratamientos convencionales. En este caso la podemos aplicar conjuntamente con el uso de antibióticos en cualquier proceso séptico y los efectos son beneficiosos, son mayores. No forma hábito ni crea resistencia a los microorganismos, algo muy importante que actualmente está llevando al fracaso de muchas terapias convencionales, producto de la resistencia que desarrollan los microorganismos frente a diferentes tipos de antibióticos. Sin embargo, con la ozonoterapia no tenemos este tipo de situación, ya que el mecanismo fundamental para la eliminación de estos microorganismos es una acción oxidante. No deja residuos ni subproductos contaminantes, ya que después de ser utilizado el producto resultante es el oxígeno. Esto es un factor muy importante, fundamentalmente en la parte de medicina veterinaria, que tenemos muchos problemas con la utilización de productos, de medicamentos que después son
segregados por las diferentes vías de excreción de los animales, en este caso en el ganado vacuno, donde posteriormente este animal tiene que salir de producción cuando usted le pone antibióticos, ya que la leche no puede ser utilizada para consumo humano, y aquí se crea un efecto negativo sobre la salud de los seres humanos, ya que nosotros dependemos mucho de la alimentación a base de subproductos de los animales. Muchas gracias.